Todos, muy buenas tardes. Hoy iniciaremos con un nuevo tema que complementa lo que hemos venido viendo en clases anteriores. Si bien en clases anteriores se habló sobre el tema inicial de diversas metodologías activas en educación y vimos una de ellas. Vimos la de Flipped Classroom y la semana anterior pudimos también conocer sobre el ABP, ¿verdad? Ahora ya todos están familiarizados con las siglas del ABP, ya no es necesario estar diciendo aprendizaje basado en proyectos. O sea que ya directo, ABP. Todos conocemos lo que es el ABP. Bien. Sin más que decir en cuanto a esto aquí, bueno, les voy a decir que vamos a iniciar, como siempre, como todo inicio de clases, con pequeñita actividad. Esta vez no vamos a usar lo que es Kahoot, Padlet, Educaplay o Moodle Blitz. No, vamos a usar esa ruedita que todos le temen porque no saben a quién escogerá. Entonces vamos a usar la rueda decisiva. ¿Por qué la vamos a usar? La persona que va a ser elegida por la rueda decisiva es la persona que nos va a realizar la retroalimentación de las clases anteriores. Así que, sin más preámbulos, a poner la ruedita para ver quién es esa persona. A ver. Cabe mencionar que, si lo pueden notar, dice pasos a seguir en el ABP, ¿verdad? Pues luego de usarla aquí, la vamos a usar después de explicar, mencionar y observar los pasos a seguir en el ABP. ¿Ok? Así que vamos a iniciar primero con la retroalimentación de lo visto en clases anteriores con la ruedita. En 3, 2, 1. Uy, se fue, no yo. ¿Ok? Se va, se pasa, se queda con Teresa. Ajá, se quedó con Teresa. Gracias. Creo que había interferencia con algún ruido por allá. Bueno, acá también tengo un pequeño distractor sonido, que es la música que por ahí que los vecinos han puesto. Es un pequeño distractor, pero bueno, continuemos. Bien, como les mencioné, subtema 2 es condiciones para la implementación del aprendizaje basado en proyectos. Mediante la retroalimentación que Teresa nos dio, mencionó una palabra muy importante dentro del aprendizaje basado en proyectos, de lo que se define en sí el ABP. Una palabra muy importante. Recordemos que esta metodología está entrelazadas con otras. ¿Por qué? Porque esta metodología es la evolución en conjunto con otras metodologías. Así que recordemos que esta metodología activa es una de las que siempre va un paso adelante del propio desarrollo educativo. Incorpora técnicas e ideas de otras metodologías. Por eso es lo que estaba mencionando, que ya la palabra esencial que mencionó Teresa, evolución. Es una evolución conjunta que hace con las demás técnicas que hay en cuanto a educación. Y bueno, el ABP se ha ido enriqueciendo y potenciando sus posibilidades. Bueno, ahora sí, vamos a ver los pasos que mencionamos, porque ya tenemos muy claro lo que es el ABP, Aprendizaje de Proyectos. Así que vamos a ver los pasos del ABP para hacer la actividad, para ver quién es el afortunado que nos va
hacer una retroalimentación nuevamente, ya que faltan algunos compañeros de conectarse. Así que, a ver, si observamos, son siete. Son 7 pasos. El primero, aclarar términos. Ay, perdón. Antes de todo, bueno, son 7 pasos. 7 pasos muy bien estipulados. No hay que hacer aclaraciones ni manifestar nada con respecto a cada uno. Son muy entendibles, muy precisos. Así que, bueno, iniciemos. Iniciemos el paso 1, aclarar términos y conceptos, definir los problemas, analizar los problemas, preguntar y formular. El 4 es la lista sistemática del análisis. El 5, formular los resultados de aprendizajes esperados. El 6, aprendizajes independientes centrados en resultados. El 7, sintetizar y presentar nueva información. Bien, como los habíamos mencionado, vamos a usar por segunda vez la ruedita. Me encanta esta ruedita. Vamos a usarla para ver quién es la persona de verdad. A ver, vamos viendo. Vamos a poner una musiquita de suspenso. ¿Quién será la persona que salga elegida para dar esta representación al compañero que recién se está conectando todo con nosotros? Así que vamos a ver quién será. Mucho a ver, veremos. Ahora sí, vamos. Sigo compartiendo, ¿verdad? Bueno, ahora sí, creo que hace un rato no le estabas compartiendo la pantalla, me equivoqué. Perdón por eso. Pero sí escucharon cuáles son los pasos, el número de pasos, cuáles son, que se implementan en el ABP. Así que, ahora sí, la ruedita, vamos. Ok, creo que va a salir a la misma persona, o no, se va, se queda. Uy, hoy ha sido el día de Teresa. Ay, Teresita, hoy ha sido el día de que ella nos va a compartir todo lo que ha podido comprender en base a cada uno de los temas. Bien, a ver, Teresita, le escuchamos. Ok, a ver, vamos a comprobar si aquello que Teresa nos mencionó está con lo que vimos previamente en esta clase. A ver, veamos para los compañeros que ingresaron, a ver si Teresa les dio buena esa retroalimentación. A ver, verifiquemos. Ajá, en números estuvo bien. Creo que eso es muy fácil, ¿no? En números. Les faltó mencionar uno de los pasos, pero muy bien. A ver, ¿qué pasó de nuevo? ¿Quién ahí va a aplaudir a Teresita? No es mío, ¿qué les pasa a ustedes? Está muy aburrido. A ver, el aplauso es para Teresita. Muchos aplausos por el momento. Listo, muchas gracias. Ahora sí, continuemos. Dentro de este subtema, que es las condiciones para la implementación del ABP, encontramos este otro subtema, que es la adaptabilidad del aprendizaje por proyectos. Como bien observan, hay 3 casillas. En cada una contiene 2 ítems. En la primera casilla nos dice sobrepasar las 4 paredes y expandir en más espacios. ¿Qué será que nos quiere decir este ítem? Sencillo. Eso es algo muy sencillo, simple. Ahí está concretísimo lo que nos manifiesta.
Y es que el aprendizaje basado en proyectos es muy adaptable en diferentes ambientes. No solo se lo puede ejecutar dentro del salón de clases, el aula, el físico, sino también por medio de este salón que tenemos, que es el virtual. ¿Okay? Perdón por esto, estoy un poco agripada, sí, me he preguntado. Nos dice eso, que no siempre tenemos que andarnos quedando con lo que es establecido, nos quieren establecer, ¿no? Siempre tenemos que andarnos quedando con eso, tenemos que ser más innovadores, creativos y usar otros ambientes que son muy importantes implementarlos, los cuales también aportan mucho en el proceso de aplicación de esta metodología. No siempre tenemos que quedarnos en una sola línea, ver una sola perspectiva, sino que tenemos que ver todas las perspectivas posibles para llevar a cabo este aprendizaje, este tipo de enseñanza y aprendizaje. ¿Okay? Listo, vamos con el ítem 2, que dice promover la transversalidad e incluir varias asignaturas. ¿Ok? ¿Cómo incluyo varias asignaturas? Ejemplo, si yo mando un proyecto en base a la asignatura de ciencias naturales que está conectado con el desarrollo de las habilidades experimentales, el aprendizaje experimental y investigativo, ¿verdad? ¿Por qué investigativo? Porque el niño va a tener que investigar cómo llegar al paso a paso para obtener determinado resultado. Entonces, no solo voy a tener que implementar esas dos áreas, esas dos habilidades o capacidades, sino que también voy a fomentar que se desarrollen otras, como por ejemplo la parte comunicativa, la cual es muy importante en todo ser humano. Todo ser humano y todo es esencial el comunicarnos, el saber comunicarnos, el saber expresar lo que sentimos, pensamos, eh, para obtener algo, ¿verdad? Si bien esta es una de las habilidades que, tiempísimos ha venido desarrollando en nosotros, hay quienes no las tienen tan bien desarrolladas, hay quienes sí tienen bien desarrolladas por la naturaleza propia, digámoslo. Entonces, eso aquí es eso. No hacer que esas habilidades se pierdan. En este caso, como es una habilidad muy social, la comunicar, hay que también complementar esta aplicación de este determinado tema del proyecto con el desarrollo de estas habilidades. Por eso es que hice incluir varias asignaturas. Bien, ahora vamos con extender a varias etapas. Eso también está súper claro, no hay que darle vuelta al asunto. Se refiere a extender muchas etapas, es a cada etapa de crecimiento que tiene el sujeto, ¿verdad? Que tiene determinado sujeto. Se le aplica esta metodología tanto a inicial como básica media, elemental y superior, ¿verdad? Se las aplica. Abrir una vía de comunicación con la comunidad de aprendizaje-servicio. Ahora, no sé si se ha dado cuenta que también en este proceso de enseñanza y aprendizaje están involucrados los papitos, la familia, los miembros de la familia. Están involucrados mucho en este proceso. Y si no se tiene eso, lo que les he mencionado en el ítem, el segundo ítem de la primera casilla, si no se tiene una adecuada comunicación, no se va a poder efectuar un trabajo idóneo. ¿Ya? Por eso es muy necesaria el saber comunicar. En la casilla número 3, como pueden observar, dice adaptarse a todas las etapas educativas. Tiene mucha conexión con el ítem de la casilla el primer ítem de la casilla número 2. Tiene mucha relación. Es adaptarse
a cada edad que tiene el ser humano, a cada edad, cada etapa de crecimiento, se adapta esta modalidad. También se adapta, como bien se menciona en el ítem 1 de la casilla 1, no solo se adapta a las edades, sino también a los ambientes y espacios de aprendizaje. Como último ítem, en la casilla 3 tenemos tener diferentes duraciones de pocas sesiones hasta todo un año académico más allá. Un claro ejemplo creo que es la adaptación que nos tocó tanto a adultos como niños aplicarla en cuanto a lo que es la cuestión de sanidad, de la cuestión sanitaria mundial que se vive hasta ahora, porque hasta ahora estamos con eso. Esta metodología fue una de las metodologías que fue adaptada a esta modalidad de aprendizaje, porque, bueno, quienes estuvieron cerca de niños o están cerca de niños, son fieles testigos de esto. Si bien esta metodología se la aplicaba antes, cuando el profesor estaba en físico con su alumno, face to face, cara a cara, se la aplicaba ahí, también se la aplica aquí, ¿Por qué? Se le aplica aquí porque si han notado, los papitos han ido a retirar las fichas, y las fichas son los trabajos que realizan los niños son en base a proyectos de cada una de las asignaturas. Los niños han recibido por medio de los papitos los folletos físicos, por medio de plataformas virtuales, redes sociales, incluso como WhatsApp, se ha utilizado mucho también. Y en muchos casos los docentes y personal de ese ha tenido que acercarse a entregar las fichas de aprendizaje, las fichas de trabajo, y estas fichas contenían proyectos de cada una de las asignaturas. Si bien en años posteriores se realizaban lo que es el ABP, se lo realizaba sea en el primer trimestre, segundo trimestre, pero se realizaba 1, 2, 3 veces, no mucho, creo. Y no se lo realizaba más. Había otras instituciones que se realizaban un poco más esta metodología, la llevaban a cabo. Pero ahora con toda esa adaptación que hemos tenido, toda esta adaptación social, los proyectos las tareas son proyectos que los niños han ido desarrollando en conjunto con cada uno de los miembros de su familia. Ellos han sido quienes a su vez han puesto como colaboradores, perdón, me diste un poco de alergia, quienes han sido colaboradores en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes de seguir avanzando, vamos a escuchar un poco sobre un video que encontré que está interesante, que es cómo implementar esta metodología en la educación virtual. Porque si bien lo mencionamos, esto es una situación sanitaria que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Ustedes han podido ver en posts de redes sobre las instituciones mundiales, las organizaciones mundiales, en los que mencionan que tal vez son 7, 8 años. Y esto nos va a dar a entender que vamos a seguir con este tipo de modalidad. Es muy probable, no se sabe, que tal vez los niños terminen su primaria en casa, igual con los los adolescentes y los estudiantes universitarios. Así que vamos a escuchar un poco de este video, de lo que trata. Bueno, ya vimos hasta aquí, se habla un poco de las ventajas, lo que consiste en un aprendizaje basado en proyectos, entre otras cositas que vamos a ver. Déjenme ver, por aquí, listo. Si por factor tiempo no alcanzamos a verlo todo, en Google Concurrent, en la parte del PDF que está aquí, dice actividad 3, está el link del video y el link de Tatu. Así que Tatu, que es la plataforma en
donde van a llevar a cabo las actividades. ¿Listo? Ahora sí, escuchemos lo que nos dice la experta en cuanto a esta actividad. Déjeme bajarle un poquito el volumen, ya está muy alto. Ahora sí. Una por una, hasta que no termine una, secuencialmente continúo con la otra. Yo puedo plantear ejercicios que de igual manera me puedan permitir abordar dos de las fases al mismo tiempo de manera itinerante. Por ejemplo, la primera fase o el primer momento, selección del tema y planteamiento para alcanzar pues efectivamente las competencias que esté planteando, y a partir de ese tema puedo llevar a mis estudiantes a aplicar la técnica de la pregunta, de la mayéutica, y llevarlos a que se pregunten, se inquieten. Puede ser de un ejercicio de indagación, un ejercicio de lluvia de ideas, ¿cierto? De revisión de un documento específico que sea sencillo, amigable, un recurso digital o un cuento. O sea, aquí entra la creatividad también del docente para presentar y ayudar a que el estudiante se motive con ese tema. Y al mismo tiempo el planteamiento pues de la pregunta. Recordemos que la idea es que la pregunta surja de los estudiantes. No son ni preguntas muy elaboradas que sean estilo monografía, pero tampoco preguntas que sean tan sencillas de responder que agotemos el tema en tan solo una semana. No se daría un proceso asertivo ni de investigación, ni de indagación, ni de exploración. Y recordemos que un punto fuerte en el proceso del aprendizaje basado en proyectos es la investigación en contexto. En esta mirada, efectivamente, esa construcción de esas preguntas, el docente debe estar allí como facilitador, ¿cierto? Es otro punto allí. Y esa facilidad de encontrar cuál sería la pregunta correcta a partir de todo lo que estén postulando los estudiantes. Entonces, varios pueden preguntarse en cosas diferentes a partir de sus intereses frente al mismo tema. Entonces, como docente debo revisar qué pregunta está en la capacidad de recoger las demás, o si puedo abordar varias en el desarrollo de las actividades y del proceso que implica el proyecto como tal. Segundo, formación de equipos, y aquí era donde entraba un poco a hablar de, bueno, ¿y cómo los hacemos si nuestros estudiantes, por ejemplo, no tienen internet y no tienen medio de comunicación? En ese momento, esa formación de equipos yo la puedo realizar entregando roles y responsabilidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una puede ser líder de comunicación. El que tenga mayor productividad en el ejercicio de conectividad y tenga mayor facilidad, pues efectivamente ese puede ser el líder de comunicación y sería la persona que esté encargada de hablar constantemente con el docente tutor para revisar cuáles serían las actividades a realizar para que se genere un proceso más cómodo de comunicación. Aquí también podemos encontrar otro rol como es el líder de seguimiento. Un estudiante que se centre en revisar efectivamente, obviamente aporta en el proceso, pero en hacer el seguimiento de cuáles son las actividades a desarrollar, herramientas a utilizar, para que pueda centralizar la información y si hay dudas e inquietudes de los demás compañeros, la puedan compartir. Aquí en este ejercicio también entra algo muy importante y es en la planificación, el diseño de actividades deben comprender el ejercicio del aprendizaje colaborativo. Efectivamente pueden haber muchas herramientas que se puedan utilizar, como por ejemplo el Google Drive, como por ejemplo el OneDrive, para elaborar documentos, presentaciones, etcétera, que sean de manera colaborativa y colectiva. Entonces, en este sentido, recordemos que para llegar a ese trabajo colaborativo, previamente debo ayudar a mis estudiantes a desarrollar el aprendizaje autónomo, que ellos estén en la capacidad de apropiar ese conocimiento previamente de manera autónoma y posterior a ello, de esa forma, ahí sí lanzo un ejercicio que sea cooperativo y posterior al cooperativo, colaborativo. Entonces, en esta mirada, la formación de equipos implica específicamente que el docente también tenga esa habilidad de identificar valga la redundancia, las habilidades de los estudiantes para también poderlos llevar y encauzar en cuál sería el rol más oportuno para el estudiante. Aquí ya trabajamos con el 3, que es la definición de objetivos y del producto final. Efectivamente, el producto final pues va encadenado y es como esa puesta en marcha y como esa parte verídica de revisión frente a lo que es el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo en este caso, el propósito final, frente a lo que sería o podría ser la respuesta a la pregunta inicial? Entonces, estos productos finales
no necesariamente debe ser algo tangible. Doy algunos ejemplos, pueden ser productos como folletos, como una producción de un video, como la producción de una emisora. Por ejemplo, si nos encontramos en la ruralidad, la construcción de cultivos hidropónicos, utilización de los recursos naturales, por ejemplo, con programas específicos de automatización, ¿sí? Efectivamente encontramos variedad. Hace poco tuve un grupo y un proyecto que me llamó mucho la atención, que se llamaba la Clínica de las Palabras. Y efectivamente era con chicos de primera infancia y llevar a los niños a identificar qué estábamos escribiendo mal y que de allí esa palabra debía pasar al hospital de las palabras, a las clínicas de las palabras, para ser sanada. Y allí encontraban la forma de establecer o bueno, de poder modificar qué estaba mal en la palabra. Entonces era una consecución, aquí lo cuento a grandes rasgos, pero es ver cómo ustedes como maestros, docentes, tutores, efectivamente tienen esa creatividad, esa capacidad de identificar las formas de llevar y encauzar y efectivamente facilitar al estudiante ese diseño de ese producto final. De pronto me dirán, bueno, y si no alcanzamos en un determinado tiempo a darnos respuesta a la pregunta, ¿eso está mal? ¿El proyecto no fue efectivo? No quiere decir que esté mal. ¿Qué puede pasar? Puede pasar a veces que el producto final no dé respuesta a la pregunta, porque la pregunta a veces puede conllevar que tome otro rumbo el tema, ¿sí? Le puede llevar a comprender y hacer la búsqueda de otros temas para poder posicionar esa pregunta y darle respuesta. Entonces, el producto final tiene sí unas características, pero de igual forma, pues lleva a un camino de búsqueda de la solución. Planificación y organización. Entonces, ven aquí cómo se va interiorizando y se va revisando un poco que no es necesario terminar una para empezar la otra. Entonces, por ejemplo, la planificación y organización, el aprendizaje basado en investigación. Entonces, podemos reforzar con otras técnicas y dando información, matriz de recolección de información. Puedo también tener el portafolio digital, que como les decía, por ejemplo, el portafolio digital recoge las evidencias que se van desarrollando dentro del transcurso de la aplicación de la metodología y por ende al final nos va a permitir tener una condensación de todos los trabajos y actividades realizadas. En esta investigación yo puedo llevar al estudiante, el profesor de español puede llevarlo a hacer de un análisis desde la descripción, la comparación, ¿cierto? Entonces aquí ya entra también nuestra experticia como docente para llevar al estudiante a identificar cómo esos datos, cómo esta información realmente pueden ser propios y pueden servir como un instrumento para el ejercicio puntual del estudiante. ¿Qué es lo que está involucrándose en este ejercicio? Completa de proyecto desde y en el ejercicio, por ejemplo, de la planificación y organización, como les decía. Ok, nos quedamos hasta ahí. Ustedes lo van a poder continuar viendo, como les mencioné, que está aquí agregado en el documento de esa actividad, en donde también a su vez está el link de Datum, que pueden encontrar otras actividades de trabajo. Ok, listo. Bueno, el video, como pueden observar, ha mencionado cada uno de los puntos que están hablando y cómo esto también va dentro de lo que es las clases virtuales o clases online. En fin, y ahora sí, continuamos. Y está el tema de integrar otras técnicas y metodologías complementarias. Técnicas y metodologías que se pueden complementar a esta metodología que estamos viendo de la ABP son la del trabajo cooperativo, el ICLEP, gamificación, Visual Train, Critical Train, Flipper, Learning, Espacios Marker, entre otras muchas. Cada una de estas la vamos a ir viendo en clases posteriores. Y bueno, aquí queda un pequeño trabajo de investigación, donde van a encontrar que otras técnicas pueden ser complementarias al ABP. Además,
como bien se vino mencionando anterior, en la vista de los anteriores subtemas y en la presentación del video, que está mucho involucrado en la comunicación. La comunicación, como bien se me mencionó, es algo elemental en cada uno de los individuos y va a estar siempre en nuestras vidas. Eso no hay cómo, por eso hay que desarrollar esa habilidad comunicativa, hay que desarrollarla. Y bueno, también se mencionó que están las familias, los miembros de las familias están involucrados en la aplicación de esta metodología. Bien, cabe mencionar que siempre hay que estar respondiendo a las exigencias curriculares. No se puede pasar de aquello. Bien, ahora vemos en qué consiste el ABP. Sencillo, ¿verdad? El ABP consiste en investigar, que ya lo vieron, que también se implementa en el aula, en clases virtuales, que es el investigar, organizar, planificar estándares de competencia para tener un producto, el cual va a ser ejecutado por trabajo en equipo. También está la parte de evaluación y reflexión, la misma que, bueno, esto se lleva a cabo por medio de la presentación. El estudiante puede reflexionar y autoevaluarse, y a su vez el docente. Continuemos. Ok, ya esta clase es un poco corta, no es tan extensa. Bueno, ya hemos hablado sobre las adaptaciones, qué es el ABP, en qué consiste, pero no hemos visto ligeramente también las ventajas, pero no hemos definido, digamos, definido lo que contribuye, las contribuciones que hace el ABP. Según Galeana, en 2007 el aprendizaje basado en proyectos contribuye de manera primaria a crear un concepto integrado de las diversas áreas de comunicación, del conocimiento, promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas, desarrollar empatías, relaciones de trabajo con personas de diversas índoles, promover el trabajo disciplinario y la capacidad de investigación. Bien, ok, entonces, podemos expresar que el resultado en cuanto a lo que son las metodologías activas y en especial el ABP es muy interesante porque tiene un repositorio de proyectos, y forma al profesorado en esta metodología. Es lo que hemos se ha venido planteando como objetivo durante cada clase, formar la formación del profesorado, de los futuros profesorados, es lo que se venía haciendo. Y bueno, se debe contar también con los recursos adecuados, tanto para su implementación como para la evaluación, que es lo que, algo también muy importante, ya que el profesor tiene que conocer las sinnúmeros de herramientas que hay para impartir clases, para crear materiales, para compartirlos con los estudiantes. No solo nos quedamos a quedar con las más populares, no solo con esos, sino que también tenemos que aprender a usar las demás que nos otorgan otro tipo de recursos. Y además de eso, también hay que tener muy claro que las plataformas educativas también tienen actualizaciones. Y
Esto también significa que tenemos que estar un paso adelante, estar al tanto de cómo manejar dichas actualizaciones. Es lo que se refiere en esta parte. Bueno, si continuamos, podemos conocer también las experiencias que servirá para obtener ideas y gestionar nuestra propia iniciativa. Sin duda alguna, el ABP es implementado junto a técnicas como el aprendizaje cooperativo, lo cual se mencionó también en el video y lo mencionamos en puntos anteriores. Bueno, también, y aquí está lo que les acabo de mencionar, el uso de nuevas tecnologías, el uso de las plataformas, de los dispositivos electrónicos o de herramientas tecnológicas. También es necesario estar actualizado en cuanto a cada uno de estas herramientas y dispositivos. Listo. El aprendizaje, esto se logra un aprendizaje personalizado. ¿Por qué personalizado? Porque va al ritmo del alumno, ¿verdad? El docente va a ir al ritmo del alumno, de manera de cómo él va procesando las informaciones, el conocimiento, cómo lo va a ir procesando. Por eso es que se llama que es un aprendizaje personalizado, porque el profesor va a ir al ritmo de cada uno de sus alumnos. Bueno, desarrolla en la parte educativa, aquí mira, aquí es algo interesante, es la parte de la educación que está por venir. Que por venir, como bien lo mencionamos en la diapositiva número 3, es muy probable que nos quedemos con este tipo de modalidad, por lo cual nos va a tocar acoplarnos, adaptarnos, a aprender a usar, a manejar cada una de las herramientas disponibles para llevar un aprendizaje efectivo. Porque es muy probable que nuestra rutina y las futuras rutinas de los futuros estudiantes cambie, sea totalmente diferente a la que fue hace un año, hace 2 años, atrás, 3 años o hace 20 años, o sea, va a cambiar totalmente. Bueno, desarrolla las competencias cognitivas y no cognitivas de los alumnos. Supone un paso necesario hacia su autonomía y el futuro laboral. Con esto concluimos lo que es la exposición del tema. Y ahora, bien, como les indicaba, aquí está subido el compendio de cada uno de los temas tratados en la unidad. A su vez están las actividades, en donde encontrarán el link del video para que sigan complementando su aprendizaje, y el link de Tatum, en donde ustedes van a ingresar para llevar a cabo unos casos. También están añadidos 3 videos adicionales para el aprendizaje complementario. Y aquí hay 2 imágenes, 2 infografías, las cuales ustedes van a observar e interpretar y realizar un pequeño resumen en cuanto a lo que interpretado de cada infografía. Esta actividad la pueden hacer individual o grupal, como deseen, aunque está súper sencilla. Bien, ahora sí, vamos. Si lo hacemos aquí de las metodologías, están 2 actividades. ¿Verdadero o falso? ¿Verdad o mentira? La denominé verdad o mentira. Vamos a elegir si es verdad o mentira lo que está aquí en cada una de las casillas. Van a poner, dependiendo de todo lo que se ha venido viendo, si es verdadero o falso. Le van a colocar, es una actividad súper sencilla. Bien, ahora sí, la siguiente es sintetizar lo aprendido. Vamos a ver. ¡Ay! Aquí vamos a leer el periódico y a realizar una síntesis, como bien lo está estableciendo ahí, de una síntesis
se entendió en cuanto al leído. Van a ir para leer y realizar esa actividad a la parte de buscar. En buscar, listo. Pero está en el otro caso, agregado al periódico, no recuerdo, no sé por qué pasó aquello, hubo un pequeño error. Ok, listo. Perdón. Aquí está mi caso nuevo. Aquí también tienen que seguir las pistas. En este caso van a observar la imagen y en base a esa imagen van a definir lo que es el ABP. Aquí van a hacer lo que es los ítems de implementación para el ABP. Lo van a hacer con la ayuda de la princesa Elsa. De Frozen, sí. Aquí está. El PDF en donde encontrarán a la princesa Elsa con varias gráficas y dos pistas. Dos pistas que les van a ayudar para la construcción de lista, infografía, diagrama de Venn o párrafos que quieran lo que ustedes deseen. Es un tema libre. En cuanto a eso, sobre los ítems de la implementación del aprendizaje en el nivel inicial, del aprendizaje de un proyecto en el nivel inicial. Bien, no hay test aquí, no todo. En cuanto al tema tratado y en cuanto a las actividades que se tienen que llevar a cabo. Eso es todo. Pero espere, es que es todo. Hay que dar, entonces cada clase se da una pequeña conclusión en cuanto a lo que se ha tratado, ¿verdad? Como la clase anterior no dimos esa pequeña conclusión, porque sé de que todavía faltaba de ver estos temas, ahora sí vamos a dar la conclusión. Bien, como conclusión en cuanto al tema tratado. Uy, por ahí sonó algo. Bueno, dejemos ese distractor. Como conclusión, en cuanto a este tema, es que utilizar una metodología de ABP aporta una elevada satisfacción en los estudios, en los estudiantes, una elevada satisfacción en los estudiantes. Lo que resulta menos fastidioso, lo que resulta más fastidioso es el mayor esfuerzo y tiempo para lograr el aprendizaje. También se cabe mencionar que los roles cambian, siendo los alumnos los protagonistas de su propio aprendizaje y los docentes los que los guían, o sea que nosotros somos sus guías. Existe una retroalimentación constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en las secciones y evaluaciones, como en las secciones me refiero al trato que se tiene, y bueno, y en las evaluaciones ya es cuanto al conocimiento. Y se mejora la comunicación entre todos. La parte comunicativa ha estado muy presente en este tema. Entre todos. Y se utiliza una metodología